agua es el componente principal del cuerpo y el porcentaje de esta en nosotros varía según nuestra edad y según la etapa de la vida en que nos encontremos. Por ejemplo, los recién nacidos tienen entre un 70 y un 80% de agua, y a partir de un año ese porcentaje va bajando. Un adulto tiene el porcentaje entre un 50, un 65% de agua, y una persona anciana tiene por lo menos un 50% en media de agua en su cuerpo. Se dice que una persona solo puede durar entre 3 y 5 días viva si no consume agua. Entre 3 y 5 días vivas. Por lo que quiere decir que la presencia del agua en el cuerpo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El agua regula el funcionamiento de nuestros órganos, y la ausencia del agua en nosotros puede provocar la misma muerte. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo o el sistema que nos indica la necesidad del agua en nuestro cuerpo? Bueno, la sed. La sed. Quizás no todo el mundo pueda definir esta sensación que conjuga una serie de factores químicos en nuestro cuerpo y da como resultado una sensación biológica que nos dice que tenemos necesidad de ese líquido, necesidad de hidratarnos, necesidad de agua. La sed es el botón de alerta que nos indica que estamos andando en reserva y que necesitamos abastecernos del líquido de la vida. Hoy estaremos estudiando un pasaje en el cual hemos titulado Sed de Dios, y está inspirado en el Salmo 42, donde veremos a la luz de la palabra del Señor el mayor grito de alerta de un alma que tiene una gran necesidad de restablecer una relación con Dios. Yo quiero, iglesia, que por favor leamos juntos el Salmo 42, y estaré leyendo la Nueva Biblia Las Américas. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, por la salvación de su presencia. Versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Versículo 9. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué he andado sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos. Mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Padre, que tu palabra nos hable en esta mañana, te lo suplicamos. A pesar de mí, ten misericordia y habla a tu pueblo en nombre de Cristo Jesús. El Salmo 42 es el inicio de
la segunda sesión de 5 libros que tiene el libro de los Salmos, o de 5 tomos. El libro de los Salmos es como una enciclopedia de 5 tomos. Por eso en tu Biblia, al iniciar el Salmo 42, dice libro 2, o segundo tomo del libro de los Salmos. Y dijo el comentarista Matthew Henry sobre este salmo, que este salmo presenta deseos ardientes, santas esperanzas, temores reverentes, gozos y pesares. Se hallan aquí en contraste y en conflicto, pero el sentimiento que sale vencedor es la confianza en Dios. Y este salmo nos retrata vivamente a cada uno de nosotros. En su encabezado dice el salmo que es para los hijos de Coré, aunque muchos autores alegan que el salmo fue escrito por David para que ellos lo cantaran. Como los hijos de Coré eran levitas que tenían responsabilidades en el templo, en el área de las puertas, de la música y de los cantos. Y dicen muchos, alegan que aunque el encabezado habla de los hijos de Coré, fue escrito por David porque está escrito en primera persona. Y también dice del salmo al principio que es un masquil, o un salmo didáctico, o un salmo de enseñanza. Son informaciones que se nos da al principio del salmo. Y como decía hace un momentito, este salmo, mi hermano, mi hermana, puede ser la radiografía de la vida de cualquiera de nosotros en este momento, mostrando las realidades propias de un hombre que ama a Dios, pero batalla con sus sentimientos. Vamos a ver esos contrastes a raíz y a la luz de todo el salmo. Lo primero que vamos a ver es que aquí hay afirmaciones que aumentan nuestra fe. El versículo 1 y el versículo 2 de este salmo nos presentan una serie de afirmaciones que el autor hace. Como dice él: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Dice más adelante: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente lo traduce y lo pone, y tú lo puedes leer en contraste apenas el versículo 1, donde dice: como el siervo anhela, segunda línea, así te anhelo a ti, oh Dios. Y es interesante ver esta comparación de la vida real. Una comparación dramática y poética que hace este autor, porque él dice: Señor, ahora mismo la sed que tiene ese animal la tengo yo, pero la sed mía clama y anhela, gime por ti. Él quiere agua, yo te quiero a ti. Él pide por agua, él brama por agua, pero mi corazón y mi alma laten y gimen por ti, Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho un día una oración como esa? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentado en esa intimidad con Dios y hemos hecho una oración como esa, sabiendo que muchas veces no entiendo lo que nos está pasando, lo que me está pasando, pero y a veces también no se ponen de acuerdo mis sentimientos con la confrontación de mi vida espiritual? Muchas veces nos sucede eso. Y muchas veces suben a un ring a boxear mis emociones contra mi fe. Y están ahí, frente a frente, con los guantes puestos, mi fe y mis emociones. Un autor dijo que este pasaje muestra la lucha entre el sentido y la fe. Los sentimientos y la fe. Y dice este autor que poniendo los sentidos, las objeciones, o sea, el objetivo ve las dificultades, pero la fe muestra la mirada en Dios. Es la realidad, es la radiografía del Salmo 42. Cuando tenemos un anhelo genuino de restauración, cuando tenemos un anhelo genuino de crecer espiritualmente, siempre la comparación le dará la razón a Dios y a la fe por encima de lo que mis sentimientos puedan estar presentándome. Cuando mi deseo genuino es estar bien con Dios, cuando mi deseo genuino es que la fe prevalezca, no importa cómo yo me sienta, aunque me sienta pésimo, Este autor llega a decir y llega a compararse en su humillación con un animal,
Mira ese animal como gime por agua. Mi alma gime por ti, Señor. Es peor que ese animal. ¿Quién más hizo una comparación así en la palabra? Y otros más. Pero viendo varios pasajes, me acordé del hijo pródigo. Cuando en un momento de desesperación y queriendo restaurar su relación con Dios y con su padre, dijo, mira, aún los cerdos de la casa de mi padre están mejor que yo. Comen mejor que yo y viven mejor que yo. Yo quiero ir y pedir perdón. Cuando hay un proceso de humillación y de arrepentimiento, mi hermano, la fe se pone por encima de los sentimientos. Mi alma tiene sed de Dios, dijo él, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay un grado de sinceridad que lo lleva a hacer una declaración de su propio estado. Tengo sed de Dios, quiero a Dios, anhelo a Dios, suspiro por Dios. Dijo un autor que este hombre expresaba un santo amor sediento, amor con alas levantándose rápidamente al cielo, en un santo deseo hacia el Señor y hacia el recuerdo de su nombre. Mi alma tiene sed, mi alma brama, mi alma anhela de nada menos que no sea Dios y de lo que venga de Dios. A veces uno tiene situaciones en contradicción y en conflicto con su propio ser, que viene cualquier caramelito y te quita esa sensación. Yo tengo deseo de ir a la playa. Yo tengo un deseo de comerme tal comida. Yo tengo deseo de irme a la montaña. Yo tengo deseo de hacer tal cosa. Eso cualquier caramelito terrenal lo puede saciar. Pero cuando hay un ardiente deseo, cuando hay una ardiente y genuina sed por Dios, solamente Dios puede quitar esa sed. Solamente Dios puede quitar esa sed. A veces no entendemos y no vemos las alertas que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Nos sentimos bien, pero algo en el tablero de nuestra vida está pestañeando. Y los que tenemos vehículos sabemos a qué me refiero. Cuando una luz pestaña en el tablero. A veces nos sentimos bien, pero como que hay algo en el tablero de nuestra vida que está pestañeando. El sentimiento dice que todo está bien, pero racionalmente sabemos que no estamos haciendo todo lo que el manual nos indica que debemos hacer. Y es donde se suben al cuadrilátero otra vez la fe y los sentimientos. Tú te sientes bien. Tú sabes, como que hay cosas pendientes, pero yo me siento bien. Yo me siento bien. No. Y aquí comienza esta lucha entre la razón y los sentimientos. Decimos, aunque no estoy haciendo lo que debo hacer, no me siento tan mal como debería sentirme, pero algo en mí me dice que no estoy andando bien. Es un diálogo muy personal. Es un diálogo muy íntimo entre tú y Dios. Por alguna razón, Él está expresando: tengo sed de Dios, tengo sed del Señor. Y con una pregunta abre un hilo que nos da a entender que su sed es genuina y que no tiene respuesta para saciarla, porque él termina la porción del versículo 2 diciendo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él tiene sed de Dios y él anhela estar con el Señor. Entonces, lo primero que estamos viendo son afirmaciones que aumentan nuestra fe. Mi alma tiene sed de ti, te anhelo, Señor. Así como ese animal, como el ciervo anhela, brama por agua, así mi alma brama y gime por ti, Señor. Son afirmaciones que aumentan nuestra fe. Pero ¿por qué Él quiere estar presente delante de Dios? Es la pregunta con la que termina esta porción. ¿Por qué Él dice: yo quiero estar presente? ¿Cuándo podré presentarme delante de Dios? Por alguna razón Él no tenía acceso al templo. Y en ese momento la presencia de Dios se circunscribía al templo, y las personas veían el templo como el lugar donde Dios habitaba de manera exclusiva. Y el autor quiere presentarse delante de Dios, pero él no tiene la oportunidad de presentarse delante de Dios. Muchos alegan también que este salmo es un salmo de David y que fue escrito durante los tiempos que David huía y estuvo en el exilio, que no podía tener acceso al templo.
Y muchos dicen, oh, por eso habla de que no tiene acceso, o cuándo podré presentarme delante del Señor. Y más adelante también vamos a ver por qué él dice eso. Dijo Matthew Henry, el comentarista, sobre esta porción: tiene sed de Dios, no del culto a Dios, sino del Dios del culto. Las almas que de veras viven no pueden hallar descanso en ninguna otra cosa, sino solamente en Dios. Y a veces, aún tú viniendo a la iglesia, sientes que la sed espiritual no se te quita. Y a veces tú teniendo semanas como la tienes y dices, estoy esperando el domingo porque yo voy a ir a la iglesia. Y vienes a la iglesia y sientes que la sed no se te quita, porque la sed no está en el edificio, está en el Dios que aquí mora. Ven a Cristo y toma de esa agua. Número 2, afirmaciones entonces que arropan la fe. Ya él está presentando afirmaciones que nos elevan y que fortalecen nuestra fe, pero ahora vamos a ver en el versículo 3 y en el versículo 4 afirmaciones que arropan la fe. El autor de este salmo comienza caminando con un altibajo de emociones. ¿Qué dice el versículo 3? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Este hombre no para de llorar, hermanos. Este hombre está pasando situaciones emocionales complejas. La gente cuestiona su fe. La gente le pregunta, ven acá, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué tú estás así? Este hombre está viviendo en recuerdos de un buen pasado que él tuvo. Porque él dice en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de ti. ¿De cuáles cosas? Versículo 4, léalo conmigo. De cómo yo iba con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con muchedumbre en fiesta. Aparentemente, esta persona era un principal. Era alguien que dirigía a otros a alabar a Dios. Esta persona tenía la oportunidad de guiar a otros. Vengan, alabemos al Señor, vengan. Y él dice, yo me acuerdo cuando con alegría guiaba a las multitudes a que alabaran el nombre del Señor. Pero ahora no tiene acceso a eso. No tiene acceso a eso. Aparentemente no tiene acceso a esto, a guiar a otros de que adoraran al Señor. Y estos recuerdos lo subían y lo bajaban. Estos recuerdos lo hacían sentir en ese altibajo, al igual que muchas veces nosotros nos sentimos así, en altibajos de emociones. ¿Tú te imaginas, mi hermano, mi hermana, que de repente perdamos todos los privilegios que tenemos? Que no tengamos acceso al templo, que no tengamos acceso a congregarnos, que no tengamos acceso a nuestro grupo pequeño, a tener la libertad de andar con nuestra Biblia siempre y leerla en cualquier lugar y poder andar con ella en público. ¿Te puedes imaginar? Quizás en la mente de nosotros nunca pasaría esa imaginación. Este hombre, por alguna razón, del día a la noche, perdió todos esos privilegios que tenía. Y él dice, al recordar eso, mi alma llora. Y los demás me preguntan, ¿y dónde está tu Dios? Está pasando un altibajos de emociones. Hay situaciones que nos golpean y nos aturden, y este hombre está invadido por recuerdos que se interponen entre su mente y sus sentimientos y opacan su fe. Hemos tenido nosotros situaciones como esas, que a veces uno conoce al Señor, ama la palabra, busca del Señor, pero hay situaciones que nos golpean tan duro que uno puede decir, pero Señor, flójame el alicate. Pero Señor, ten misericordia, ten piedad de mí, Padre. Aquí los demás que lo conocían cuando él era uno que animaba a otros a adorar al Señor, ahora le preguntan, ¿y tu Dios dónde está? ¿Y por qué tú pasas estas cosas? Entonces él comienza a expresar afirmaciones que arropan la fe. Fíjense cómo en 2 versículos este hombre se desahoga delante de Dios. Te necesito, tengo sed de ti, mi alma te anhela, te deseo. Y ahora dice, pero Señor, mis lágrimas son mi pan de cada día. La gente me pregunta, ¿dónde está mi Dios? Me acuerdo del pasado y lo que hace mi alma y se turba. Un contraste de emociones. Ahora, versículo 5, vienen y hace preguntas
que aumentan su fe. Preguntas que aumentan su fe. Y sigue el cuadrilátero peleando. La fe con los sentimientos. La fe con los sentimientos. La fe golpea. Los sentimientos contrarrestan. Y están ahí. Versículo 5. Él pregunta. ¿Tienes tu Biblia abierta? Léela conmigo. Márcala. Subráyala. Sombréala. Cópiala. Memorízala. Versículo 5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. En medio de ese asalto entre la fe y las emociones, él hace una pausa y mira hacia adentro. Y habla consigo mismo. Y él dice: mí mismo, ¿qué te pasa? ¿Que a ustedes no les ha pasado eso? Y él hace como hacen en algunas películas. ¡Ey! ¿Qué fue? Reacciona. Este hombre hace una pausa y mira hacia adentro. ¡Hey, alma mía! ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te desesperas? Y al ver este conversatorio me vino a la mente las palabras del Salmo 103. Alma mía, bendice al Señor. Esa es la conversación de uno mismo consigo mismo, recordándole quién es Dios. ¿Quién ha sido el Señor que nos ha acompañado? En el Dios que creímos, en el Dios, en su nombre que nos bautizamos un día. El Dios que ha hecho milagros y proezas delante de nosotros. Pero un día, las cosas no salen como esperamos y nuestra alma se pone flojita. Y nuestra alma tiembla. Me dejó Dios. Aquí estoy, solo y triste. Nadie está conmigo. Pero Dios ha mostrado su mano de poder con nosotros. Y este hombre mira hacia adentro y dice: alma mía, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te desesperas? En Lucas capítulo 12, versículo 19, el Señor Jesucristo, advirtiendo a sus discípulos sobre la avaricia, les cuenta una parábola que ilustra en uno de sus diálogos la verdad de que muchas veces nosotros hablamos con nosotros mismos sobre conductas y situaciones. Al mismo Cristo le hace una parábola a sus discípulos, y voy a leer solamente una pequeña porción de esa parábola. Versículo 19 de Lucas 12. Entonces les contó el Señor una parábola. La tierra de cierto hombre rico había mucho producto. Y diré, versículo 19, es esta parábola del joven rico, del hombre rico, ¿verdad? Había muchos productos, había riquezas. Versículo 19, diré a mi alma: alma mía, tiene muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come y bebe, diviértete. Dice en el versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vienen a reclamar tu alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoros para sí no es rico para con Dios. En pocas palabras, lo que quiero ilustrarle es que aún este joven llegó a decirse a mí mismo: alma mía, hay muchos bienes, tenemos mucho, descansa, come. Se comienza a hablar. Uno comienza a relajar muchas veces sus estados emocionales. Uno comienza a veces a decir: las cosas están saliendo bien, tranquilo, relájate. Y comienza a descuidar otras cosas. Pero uno conspira ¿con quién primero? Con uno mismo. Conspiramos con nosotros mismos. Habla consigo mismo este hombre y se hace él mismo un recordatorio. Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Este hombre habla consigo mismo y apunta su ser interior y su alma ¿a quién? A Dios. Y a veces uno tiene situaciones y los hermanos que oran por uno, y tú oran por mí, y el hermano te da un consejo y te lee un versículo y está muy bien. Pero muchas veces tú lo sabes, y el consejo que el hermano te dice, tú dices: sí, yo lo sé, sí, pero no lo crees. Sí, no, yo estoy claro con eso, pero practícalo. Es que esa es la lucha entre la fe y los sentimientos. Seguimos en esa lucha, estamos en el cuadrilátero. Él hace preguntas que aumentan su fe. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te desesperas y por qué te turbas dentro de mí?
mediante una figura literaria, este hombre habla o entabla un diálogo con su propio corazón y se pregunta para alivio propio por la causa de tal desahogo. ¿Por qué estás abatido? ¿Hay algún motivo verdaderamente inquietante? ¿Acaso no tenemos motivos en otra ocasión para estar gozosos? ¿Acaso si somos sinceros y vemos en el mapa y en el diario de nuestra vida, en el libro de nuestra vida, tenemos páginas suficientes para decir: yo tengo razón para estar gozoso en el Señor? Pero ¿por qué mi alma está abatida hoy? ¿Por qué? Si tengo razón suficiente para estar gozoso. Una fe confiada en Dios, en un Dios soberano, es antídoto contra la depresión y contra la falta de ánimo. Cuando la fe nuestra mira las páginas de nuestra vida y encuentra en ella el Dios maravilloso que nos salvó y que nos ama y que nos guarda y que nos cuida, el día que se nos olvide algo, miremos ese diario y recordemos a ese Dios bondadoso y digamos: alma mía, no te desesperes, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Cuando un alma se abraza a sí misma, se hunde. Cuando uno comienza a decir: porque yo, porque yo, porque a mí, porque yo, lo que estoy es hundiéndome. En cambio, cuando se abraza del poder de las promesas de Dios, conserva la cabeza por encima del agua. Abracémonos de las promesas del Señor, mi hermano. ¿Por qué? Porque este hombre continúa en esa batalla entre su fe y sus emociones y llega al versículo 8, al versículo 6 y al versículo 8 y nos presenta entonces momentos de turbulencia. Dios mío, ya en el versículo 5 él se recordó: alma mía, no te desesperes. Pero en el versículo 6 vuelve y dice: Dios mío, mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón. Desde el monte Mizar, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Fíjense que en el versículo 2, él termina la porción del versículo 2 diciendo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él anhela a Dios. Versículo 1 y versículo 2 está hablando de su anhelo genuino por Dios. Pero aquí vuelve y dice: Dios mío, mi alma está deprimida. Y comienza a acordarse de él, ya no en el templo, sino en ese Dios que está en todas partes. Y él saca su pensamiento del Dios que habita en el templo en el versículo 2 al Dios que mora en tierra del Jordán hasta las cumbres del Hermón, que eran posiblemente el monte y el lugar donde él estaba resguardado en ese momento. Dios, es verdad, yo te adoré en el templo, pero tú estás aquí también. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en la universidad, comenzando la universidad, y que fue mi primera oportunidad u ocasión en el cual yo no podía congregarme los miércoles. Yo estaba muy acostumbrado desde que conocí al Señor, venir a la iglesia todos los miércoles, y de repente llegó esa vida de la universidad, donde tú pasas de la adolescencia a la juventud, y ya hay compromisos, y pusieron una clase un miércoles, y yo la pospuse. No, yo no voy a tomar clase los miércoles, esa materia yo la puedo dar otro día. Y yo tenía opción, pero llegó un punto que ya las opciones se me acabaron, y tenía que tomar clases sí o sí los miércoles. Y yo estaba un poco como el salmista. Yo era muy nuevo en la fe, yo era muy joven y estaba muy amparado a que Dios estaba aquí. Y yo quería estar aquí, yo quería siempre estar aquí. Estaba equivocado, pero estaba sinceramente queriendo hacer las cosas para Dios, en mi poco conocimiento de Dios. Y recuerdo que tuve una llamada con el pastor. Le decía: me siento mal, yo no estoy yendo a la iglesia, yo siento que me voy a perder, yo siento que me voy a arropar, o sea, abrumadísimo. Y el pastor, con su sabiduría, me dio un excelente consejo. Pero realmente Dios mora y reina, como bien dice este salmista, desde el Jordán hasta la cumbre de Hermón.
Dios mora en la UAS, en la Pucamaima o en la UNFU. Dios mora en todas partes. Y mi relación con Dios es como esa pelota de básquet, y fue el consejo que el pastor me dio. Él me dijo: tu fe y tu caminar con Dios es como una pelota de básquet. Y tu fe es esa pelota que va, mientras se mantiene picando, saltando, está viva, está activa. Pero la mano que mueve tu fe no es tu activismo, es Dios mismo. Y muchas personas muchas veces se sienten que porque están haciendo mucho, y estamos en esto, pero están descuidando. El activismo no quiere decir profundidad con Dios. Hacer muchas cosas, ser muy activista, y tenemos mucho trabajo. No me malinterpreten, tenemos muchas tareas aquí en la iglesia, pero primero que las tareas está mi corazón delante de Dios. Mi fe, así como el salmista dice: yo estoy deprimido, pero me acuerdo de ti. Y él mira el Jordán, mira los montes de Hermón, mira los montes de Mizar, y él dice que un abismo llama a otro abismo con tus cascadas, y comienza a entender que aún donde él está, ahí está Dios. Aún en su momento de depresión, como él menciona en el versículo 6, dice: aún aquí, en mi soledad y en mi diálogo interno, Dios está conmigo. Dios está en este lugar conmigo. Y él dice: de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico. O sea, aún 24/7, con el sol afuera, con la luna afuera, estará la misericordia del Señor con nosotros, mi hermano. Alma mía, no te desesperes. Mi hermano, no te desesperes. Dios está con nosotros. Dios está contigo. El salmista dijo: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ciertamente encontramos gozo. Debemos congregarnos, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero mi hermano, cuando salimos de aquí, cuando salimos de estas puertas de este lugar, cuando salimos de las puertas de esta plaza, es donde comienza la tarea de tú y yo verdaderamente cultivar una relación con Dios, una relación estrecha con Dios. Si por alguna razón estamos anclando nuestra fe en un lugar más que en Dios, o si por alguna razón estamos pensando que Dios está más en un lugar que en mi vida por completo, recuerda que nuestro Dios reina y mora desde el Jordán hasta las cumbres del Hermón, hasta el monte Mizar, queriendo decir que Él está con nosotros en todas partes. Preguntas o momentos de turbulencias, y vuelve y genera preguntas. Versículo 9 y versículo 10. Vuelve y genera preguntas que arropan la fe. Versículo 9, versículo 10. Y este hombre está en una batalla intensa, hermanos. Sus emociones con la fe, lo que él siente contra lo que él sabe que Dios espera de él. A Dios mi roca diré: ¿por qué me has olvidado? Versículo 9. ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, otra vez, ¿qué le dicen? ¿Dónde está tu Dios? Le estaban dando candela al hombre. Quien lo veía de afuera, me recuerda a los amigos de Job, que fueron a consolarlo y terminaron dándole también al pobre Job. Hermanos, este hombre no expresa expresiones irreverentes, sino que derrama lágrimas en silencio delante de Dios. Es sincero con Dios y habla en silencio, lágrimas silentes. Y por eso no podemos hacerle a él ningún reproche alguno. Decir: pero mira, Dios está demostrado. Una de las cosas que siempre veo que nuestro pastor le dice a las personas que han perdido un ser querido es: llora, no guarde tus emociones, llora, pero no pierdas la reverencia. Expresa tu dolor, pero siempre sabiendo que Dios es el Dios de consuelo, siempre sabiendo que Dios es el Dios de toda voluntad y de toda consolación. Pero humanamente hablando, sí estoy llamado a expresar lágrimas, a llorar dentro de mí y a decir: Señor, ¿por qué? Señor, mira esto, ¿por qué pasa esto?
Señor, no entiendo estas situaciones. El salmista lo expresa de esa manera. El salmista comienza a decir: ¿por qué, Dios, te has olvidado de mí? Pero verdaderamente ¿se olvidó Dios de él? ¿Se olvida Dios de nosotros? No, nunca. Pero nuestro estado emocional, en ese cuadrilátero, en esa batalla entre la fe y mis emociones, muchas veces cuando mis emociones se interponen ante la fe, yo siento que Dios me ha abandonado. Pudiera sentirlo, pudiera pensarlo, pero eso no quiere decir que sea la verdad. En el estado de ánimo que tú llegaste aquí hoy, en el estado que te encuentres, si tus emociones se están interponiendo por encima de la fe, recuerda que las emociones no pueden definir nuestra realidad en Cristo Jesús. No lo pueden definir. Y él termina haciendo preguntas y afirmaciones de esperanza. Versículo 11. Léelo, subráyalo, márcalo, memorízalo. Y este versículo 11 parece una copia del versículo 5, donde él dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? Vuelve y habla con su alma. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y vuelve y se dice a sí mismo, vuelve y habla consigo mismo: espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él es la salvación de tu ser, mi hermano, y tu Dios. Él es la salvación de tu alma, de tu ser y tu Dios. Dile a tu alma: no te desesperes, alma mía. Mira al Señor. Este hombre gana la victoria al repetir lo que ha dicho antes, y lo dijo en el versículo 5, lo dijo en el versículo 11, regañándose a sí mismo por su depresión, por su desesperación, y animándose a sí mismo a confiar totalmente en el nombre del Señor. Aquí está la fe y las emociones, y la fe le da un knockout de las emociones. Alma mía, no se turbe, yo voy a esperar en Dios. Que la desesperación, que los sentimientos que me provocan las situaciones alrededor de mí no nublen la realidad de que Dios reina y que Él tiene control absoluto de todo lo que pasa en mi vida. En una ocasión oraron: Señor, aumentanos la fe. Debe ser la oración de nosotros. Señor, en este momento en el que estoy viendo nublado, lo que necesito es que tú me aumentes la fe para yo depender con ojo cerrado de ti. Aunque esté con o sin los lentes puestos, yo pueda pisar confiado en el que tú me llevas de tu mano. Aunque los sentimientos me digan: no, no pise ahí, no, no hagas eso. No, mi hermano, alma mía, no te desesperes y confía en Dios. Vale la pena luchar en el cuadrilátero y empujar nuestra fuerza para que nuestra fe crezca. Vale la pena. Vale la pena esa lucha. Eso va a implicar un gran esfuerzo. Eso va a implicar nosotros empujar con sinceridad para que nuestra fe domine por encima de nuestros sentimientos. Muchas veces nos caeremos, sí. Muchas veces nos vamos a tropezar, sí, es verdad. Muchas veces las emociones nos van a dar duro, sí, es verdad. Pero vale la pena levantarse y no tirar la toalla. Vale la pena levantarse y no tirar la toalla. Vale la pena luchar otra vuelta. Vale la pena ir en oración al Señor. Vale la pena ir en ayuno delante del Señor. Vale la pena memorizar versículos. Vale la pena memorizar alabanzas, cantar himnos al Señor. Vale la pena con la palabra, con el buen consejo de hermanos, luchar, pedir al Señor que nos proporcione personas que nos den buen consejo. Vale la pena mientras debilitamos aquellas áreas y pensamientos que en vez de acercarnos nos alejan a Dios. Mi hermano, si estás luchando, no te desanimes. Dile a tu alma: alma mía, no se desespere. No te desesperes. Algunas conclusiones para terminar esta exhortación. Así como el cuerpo necesita del agua para vivir, así nuestra vida necesita de Dios y de su palabra para vivir. Así como nuestro cuerpo muere por dejar de tomar agua, así mismo, de la misma manera, nuestra relación con Dios
Y nuestra salud espiritual se ve afectada si no somos saciados espiritualmente. Si tú y yo no tomamos de la palabra del Señor, de la oración, de la comunión con otros cristianos, es como si no tomásemos agua. Es como si no tomásemos agua. Si no nos congregamos, es como si no tomáramos agua. Ok, tú puedes durar un día sin tomar agua y sobrevives, pero al poco tiempo vas a morir. Si no comemos la santa palabra del Señor, vamos a morir espiritualmente. Si no nos congregamos, vamos a morir espiritualmente. Si no hacemos un esfuerzo diario para caminar en agradar a Dios, hermano, hermana, vas a morir espiritualmente. Ahora, nuestro Dios nos dejó el agua viva. Y Él dijo de sí mismo: todo el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. El primer paso que tú tenemos que dar para saciarnos la sed espiritual, la sed de Dios, es venir a Cristo, porque Él es el agua viva. Si estás con nosotros y todavía no has tomado del agua de vida, puedes venir a la iglesia la vida entera. ¿Y sabes qué? Te vamos a abrir las puertas y puedes venir todas las semanas y traer a todos tus invitados. Pero si vienes y no das un paso de fe para caminar cerca de Dios, para decirle: Señor, dame de tu agua, no vas a poder saciar la sed, la verdadera sed espiritual. Una cosa es saciar la conciencia, como cuando dicen refresco no es agua. La bebida gaseosa no es agua. Tú puedes saciar la conciencia al venir a la iglesia, pero la verdadera sed espiritual, si tú que nos visitas hoy y Dios está hablando a tu vida y Dios te ha hecho entender y tú has escuchado varios mensajes y vienes haciendo un análisis en el transcurso del mensaje y has llegado a la conclusión que todavía no has bebido, no has disfrutado del agua espiritual para salvación, la invitación es a que tú vengas hoy y tomes del agua de vida. La sed espiritual es sed de Dios, y solamente la sacia Cristo Jesús. Si tú nos visitas y no has tomado del agua de vida, te invitamos a que vengas, y al final del servicio voy a hacer esa invitación para ti. Pero para nosotros que somos hijos de Dios, que ya caminamos y que estamos en este cuadrilátero donde la fe y los sentimientos se interponen, tenemos que volver a la fuente constantemente. La palabra, la obediencia, la devoción, recordar las promesas del Señor, recordar la mano de bondad de Dios. Dios ha sido bueno en mi vida. Dios ha sido extremadamente bueno. Y cuando yo entro en esas crisis en las que veo el mundo oscuro, me estoy olvidando del Dios en quien he creído. Cuando yo entro en esas crisis en el que veo todo como que todo gris, que todo está una tormenta, se me olvida que Dios ha sido más que bueno con nosotros. Se nos olvida. Un día pasa algo que nos hace olvidar años de caminar con Dios, años de experiencia con Dios. Hermano, hermana, trae a la memoria en este momento la bondad y la maravillosa gracia del Señor. Trae a la memoria y sal de aquí con una alabanza de gozo en tu corazón, diciendo: Señor, gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sido maravilloso, Señor. Gracias porque a pesar de mí, a pesar de lo que yo puedo ver, a pesar de la nublazón que me rodea en este momento, tú eres mayor. Y aunque el agua del río sube, nunca pasa del cuello. Nunca pasa del cuello. Muchas personas padecen situaciones en lo profundo de su ser y buscan y analizan cientos de variables para razonar el tema, pero el tema comienza en el corazón. Y tú y yo necesitamos, mi hermano, volver la mirada al Señor. Los pecados de nuestro interior nos llevan al cuadrilátero de la fe y los sentimientos, pero para poder tener la victoria necesitamos decir como dijo el salmista. Y yo quiero que terminemos leyendo todos leamos el versículo 1, el versículo 2 de esta porción,
Que este sea nuestro dicho para poder entender la verdadera necesidad para quitar la sed espiritual. Versículo 1. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente.